7 horas con 30 minutos y es momento de dar paso a nuestra segunda entrevista del día. Esta mañana conversaremos con Nicolás Larenas, él es experto aeronáutico, para que nos cuente un poco sobre esta reactivación que podrían haber ya en los aeropuertos del Ecuador, dado que desde el Ministerio de Salud se ha dicho que ya se puede ingresar a este país con una prueba PCR o solo con el carnet de vacunación. Buenos días, Nicolás. Muchísimas gracias por acompañarnos en Telediario. Cuéntenos un poco entonces sobre cómo ha beneficiado, si es que así lo ha hecho, esta resolución del COE Nacional. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. A ver, el cambio de los lineamientos para entrar a Ecuador se va a ir viendo su beneficio paulatinamente. No es un golpe inmediato, dado que obviamente un vuelo internacional, una persona que viaja al país, lo planifica con anticipación. Claro que las personas que ya estaban planificados entrar desde el 11 al país ya se vieron beneficiados por no tener que presentar una prueba PCR o una prueba de antígeno. Entonces vamos a ir viendo poco a poco esta mejora o esta recuperación en la industria aérea según vayan pasando las semanas y la gente también ya vaya conociendo que Ecuador está abierto prácticamente para todos los tipos de viajeros. Pero esto podría significar, digamos, que se relajen las medidas dentro de un vuelo comercial. Nicolás, ¿ustedes cómo han visto, digamos, que se llevan a cabo las medidas de bioseguridad para un vuelo normal? A ver, las medidas de ingreso al país no tienen ninguna relación con los protocolos estrictos que aún se mantienen dentro de los vuelos. Al momento no se ha hablado para nada de relajación dentro de los aviones. Únicamente uno se va a retirar la mascarilla para ingerir alguna bebida o algún alimento. El resto del vuelo, todo totalmente normal, la mascarilla siempre colocada, el distanciamiento durante el abordaje. En algunas aerolíneas se sube al avión por grupos o también se desembarca el avión por grupos. Todos esos protocolos, esas medidas que hemos visto desde que inició la pandemia se van a mantener por ahora y no se ha conversado en ninguna de las instancias y liberando esos temas. Lo único que hay es un tema de que para poder viajar a ese Ecuador es un poco más flexible el ingreso. Si bien es cierto, hemos hablado ya de que podrían en los próximos días, las próximas semanas, podríamos ver una reactivación económica respecto del turismo, pero ¿qué decir, digamos, de estos protocolos a manera global que se tienen con respecto al COVID? ¿Ven ustedes tal vez la posibilidad de que este año se lleguen, digamos, a cifras del turismo que teníamos incluso antes de la pandemia? No, todavía va a tomar más tiempo. De hecho, mundialmente la recuperación, organismos como la IATA, ha indicado que va a tomar por lo menos desde que empezó la pandemia, estamos hablando 2019, tomará por lo menos 5 años en poder recuperar el tráfico aéreo que se mantenía en el mundo, y el tráfico aéreo obviamente va relacionado con el turismo. En Ecuador también tenemos que esperar y estamos sujetos a los mismos factores de todo el mundo. Esta recuperación tomará 4 o 5 años. En algunos casos podría ser menos, algunos mercados tal vez se recuperen más rápido, más pronto que otros, pero es un proceso que todavía va a tomar tiempo. Este año no vamos a llegar a los dígitos o números estadísticos de 2019, pero sí se va a ver una recuperación más acelerada que el 2020. ¿Cuál creen ustedes que sería la razón para que se demorara alrededor de 5 años? Y personalmente me sorprende que sea tanto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, vemos que mientras transcurre el tiempo hay mayor nivel de vacunación debido a la pandemia del COVID-19. Hay que entender que la aviación está sujeta a muchos factores externos. No es únicamente la pandemia que ha afectado muchísimo el movimiento aéreo, el tráfico aéreo. También está sujeto a muchos otros factores como la economía local de los diferentes países del mundo. Algunos están en una mejor situación que otros. En nuestro caso particular de Ecuador, obviamente hay un tema económico que influye al momento de la persona decida viajar o no viajar. Entonces todos estos factores van siendo considerados por los viajeros. Ok, ¿tengo la necesidad de viajar? Sí o no. Mejor, si no tengo la necesidad, ok, me voy a ahorrar estas vacaciones de este año, mejor hago el próximo año. O simplemente la gente ha dejado mucho de viajar porque todavía existe ese miedo del contagio, todavía existe el miedo o temor a que algún gobierno donde te encuentres ponga otra vez medidas estrictas. Entonces todavía hay estos factores que están limitando o frenando la recuperación al ritmo que se esperaría.
pese a que ha sido en algunos mercados, como indicaba, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ha sido mucho mejor que lo que se esperaba la recuperación. En el resto del mundo, por ejemplo, hablemos de nuestro propio continente, Sudamérica, todavía la recuperación es más lenta por factores principalmente económicos y todavía por este temor de posibles nuevos cierres de frontera. Por ejemplo, hablemos de países como Chile, que mantiene unas medidas totalmente estrictas a los viajeros. Uno llega al país y tiene que estar, aparte de hacerse una PCR a la entrada, tiene que permanecer 7 días en cuarentena. Entonces hay medidas que todavía están frenando la recuperación y pensemos que el sector aéreo es interconectado. Todos los países tienen que estarse moviendo a un ritmo normal y una apertura normal para que todos los países también se vean beneficiados con esta interconectibilidad que existe. Entiendo que desde el sector aeronáutico, pero también desde el sector turístico, se había solicitado, digamos, que estas medidas para ingresar al Ecuador se redujeran debido al porcentaje de vacunación que ahora nosotros tenemos. Y ahora, ¿cuál, digamos, debería ser o sería la solicitud, la sugerencia de parte de estas dos áreas para que pudiera acrecentar un poco más del número de visitantes al Ecuador, teniendo en cuenta también que es uno de los países, digamos, de la región o, digamos, de nuestros países vecinos? Nos demoramos un poco más en quitar estas medidas de restricción para poder ingresar. Colombia y Perú, entiendo, ya hace algunos meses no estaban pidiendo como obligación la prueba PCR, sino solo el carnet de vacunación. ¿Cuál sería entonces ahora, una vez que el COE Nacional ha accedido a esta solicitud, tal vez alguna sugerencia para que se pueda reactivar de mejor manera? Evidentemente, teniendo en cuenta que por otras situaciones también va a haber varios meses hasta que realmente volvamos a una normalidad. Claro, hay varias cosas que se pueden hacer, es muy buena la pregunta. Se puede ir liberando aún más. Ahorita el viajero ecuatoriano o el viajero extranjero que quiera entrar a nuestro país puede presentar un carnet de vacunación y nada más. O las personas que no están vacunadas simplemente pueden presentar una prueba PCR. Muy bien, entonces lo que se puede ir haciendo paulatinamente es ir quitando las dos restricciones que quedan para viajar a Ecuador, y estas restricciones y estas medidas también aplican para Galápagos, para que tal vez la gente conozca. Entonces, en ese sentido, hay que irlo liberando más paulatinamente, porque hay que reconocer y hay que aceptar las recomendaciones que la propia OMS ha realizado con el tema del transporte aéreo, que no es necesario ninguna de estas medidas. Ya estuvimos 2 años con medidas restrictivas de viajes, PCRs, antígeno, carnet de vacunación, y realmente se ha demostrado que contar con estas medidas o con estos requisitos de viaje no frenan o no limitan el ingreso de una u otra variante o de incluso el propio virus o la variante original. En ese sentido es importante ir liberando, ir entendiendo que el virus está aquí, se va a quedar, no va a desaparecer a la noche y a la mañana, puede ser un proceso largo o incluso, como muchos se lee en medios confiables e investigativos, posiblemente se quede aquí como un tipo de gripe y que esté normalmente en nuestra sociedad. Así que, tomando en cuenta eso, el pedido a los gobiernos es liberar totalmente las medidas restrictivas o los requisitos de viaje y también ser muy cautos cuando haya nuevas variantes. La última variante que generó caos mundial fue la Omicron. En 2 meses, en un mes, una semana puede venir la variante Gamma, la variante con el nombre que le quieran poner. Los gobiernos tienen que entender, tienen que ser racionales con las medidas que se apliquen y no volver a restringir los viajes, porque si se vuelve a restringir los viajes, volver a pedir PCR obligatoria, antígeno obligatoria, con las medidas que se tomen para restringir los viajes, lo único que hace es limitar la recuperación del turismo y de la aviación y también frena la recuperación económica y la generación de empleos. Es decir, esta frase de Nicolás sería más bien, esta ya es nuestra nueva realidad, y es decir, tenemos que aprender a convivir con ella. Exactamente, ya estamos 2 años, debemos estar acostumbrados que el cuidado es personal, el cuidado es de cada persona. Uno sabrá, por ejemplo, ya se habla de quitar las mascarillas en la calle. Muy bien, pero será decisión de uno si la usa o no la usa. No es obligatorio usarla, tampoco va a ser obligatorio no usarla. Entonces tenemos que tener esa lógica, que comprender que este virus está aquí para quedarse por mucho tiempo más, tal vez nunca desaparezca como dicen algunos. Entonces, en ese sentido, los gobiernos que esperemos ya hayan aprendido de esta situación para que en futuros casos de variantes, de preocupación, como les llaman, no volvamos a estas medidas de restricción de viajes que únicamente afectan el comercio, afecta el turismo, afecta la economía. Esos temas, ojalá que ya hayamos aprendido y podamos salir y continuar en esta recuperación lenta y muy larga que va a ser,
hasta llegar a los números del 2019. De acuerdo, muchísimas gracias Nicolás Larenas, experto aeronáutico, por estar el día de hoy aquí en Telediario. Muchas gracias por su presencia. De nada, un buen día. Conversábamos, como les comentaba, con Nicolás Larenas. Él es experto aeronáutico a propósito de las medidas que el COE Nacional ya ha quitado para el ingreso al Ecuador. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a una nueva pausa. Quédese con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.